Buen día, diputado. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén. Como siempre, es un verdadero placer estar contigo en tu programa y, por supuesto, un saludo a toda la audiencia de La Razón Radio. Diputado, han ocurrido por lo menos dos hechos en los últimos días. Uno vinculado a la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina, la filtración de una lista negra aparentemente atribuida a Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho ha negado que él hubiera hecho la lista, pero sus colegas como Luis Anayar o el rector Vicente Cuellar están seguros de que sí le pasó la lista a Luis Fernando Camacho a Samuel Doria Medina. Por otro lado, anoche acaba de renunciar a su candidatura Luis Arce. ¿Cómo encuentra el ambiente político el diputado Urquidi? Pienso, Rubén, como creo que es natural en un escenario electoral que se va acercando a la fecha del 17 de agosto. El calendario electoral se está cumpliendo y esta semana, por supuesto, será definitiva para las fuerzas políticas, para la inscripción, fundamentalmente por la inscripción de binomios y de candidatos. Y está claro que en todas las fuerzas políticas hay tensiones producto de las expectativas o en algunos casos de las sobre expectativas que cada quien tiene para estar en estas listas. Esto ya pasará, estos impases, incidentes se superarán y lo fundamental es dar vuelta a la página y no perder el norte y el objetivo fundamental y central, que es vencer al MAS el 17 de agosto y no permitir que el MAS reproduzca el poder. Y ese creo que es el norte. Habrán problemas, no son problemas ajenos a un escenario electoral y por lo tanto lo importante es tener establecidos y claros los objetivos estratégicos. Y aquí, por supuesto, más allá de cualquier connotación, problema o diferencia, el objetivo es vencer al MAS y en esa línea hay que trabajar y tenemos que, por supuesto, cohesionarnos para que el MAS no tenga ninguna posibilidad de continuar en el poder. Diputado, ¿cómo anda el trabajo de su bancada? ¿Cómo anda el trabajo de la Asamblea Legislativa en general? Sabemos que el presidente de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ha dicho que tomen las decisiones los diputados y senadores respecto a cómo van a actuar en las elecciones. Pero muy pronto, muy temprano, hubo una situación de quiebre cuando Manfred Reyes Villa coopta a algunos de sus colegas. Y más tarde, ya cuando se decantó la candidatura de Samuel Doria Medina y también de Jorge Quiroga, se han ido otros colegas suyos a esas alianzas. Usted mismo seguramente ya tiene una preferencia. ¿Qué nos puede decir, diputado? La situación de la Asamblea Legislativa refleja el nivel de desinstitucionalización y de crisis institucional por la que estamos atravesando. No solamente estamos en una debacle económica, sino que por supuesto detrás de esa debacle económica, producto de ese modelo totalmente fracasado y demagógico que ha aplicado el MAS en casi 20 años, está el descalabro institucional que también el MAS ha provocado. Y la Asamblea Legislativa, por supuesto, que no está ajena a ello. Progresivamente, la Asamblea creo que ha llegado a una situación límite que debe reconducirse y que ojalá a partir del 8 de noviembre con un nuevo gobierno y una nueva asamblea esto se pueda dar y fijar como una de las prioridades más importantes. Sí. Las fuerzas políticas dentro de la asamblea, por supuesto, que tenemos nuestros grandes problemas, nuestras fracturas. Tú muy bien recordabas, Comunidad Ciudadana tuvo una fisura importante de varios parlamentarios, la gran mayoría de ellos suplentes, que decidieron, por supuesto, pasarse a filas del señor Manfred Reyes Villa y en realidad también pasarse a las filas del MAS. Manfred Reyes Villa generó su bancada manfredista no para generar línea propia, sino en realidad por encargo del arcismo, para que la bancada manfredista pueda de alguna manera facilitar y coadyuvar en la agenda parlamentaria del oficialismo. Ese fue el objetivo, pero está claro que también esa bancada manfredista duró muy poco,
porque en el momento en el que estos parlamentarios tránsfugas vieron que Manfred Reyes Villa no era ninguna opción o dejó de ser opción para ellos y en realidad para el país, ellos por supuesto que ya han visto otras perspectivas, otros escenarios, y por lo tanto lo que estamos viendo hoy en la Asamblea es que lamentablemente añadido a la crisis institucional tenemos el escenario electoral en el que todas las fuerzas políticas están involucradas. Nosotros como comunidad ciudadana, y a pesar de los problemas que hemos tenido con el FRI, nuestro aliado, hemos logrado mantener y mantenemos un flujo de coordinación y de comunicación en el aspecto legislativo. La bancada viene trabajando con absoluta normalidad. Hemos venido exigiendo que se sesione. Hace minutos atrás se ha oficializado una convocatoria a sesión para mañana, donde precisamente se va a tratar el tema de la preclusión, y por lo tanto creo que ahí hay que apelar a la responsabilidad que tenemos como asambleístas, y así lo establecimos desde Comunidad Ciudadana. Tenemos una opción hasta el 30 de octubre de este año, tenemos un mandato constitucional, y por lo tanto hay que cumplir con el pueblo, hay que cumplir ese mandato, y ojalá que en estos pocos meses que quedan podamos fijar una agenda mínima, viabilizar y regularizar y darle dinámica al trabajo de la Asamblea. ¿Usted se ha alineado a alguna candidatura, diputado Urquide? Sí, yo he decidido ya hace tiempo atrás apoyar la candidatura del licenciado Samuel Doria Medina. Creo que es la persona que en este momento el país necesita. Su experiencia, su trayectoria, así habla por él, y creo que Samuel tiene, por supuesto, la ruta crítica y tiene la forma y tiene el equipo, tiene la estructura y tiene la posibilidad de generar un gobierno de cohesión y un gobierno sólido y fuerte que pueda salvar al país, que pueda sacar al país de esta crisis económica y fundamentalmente también devolverle la institucionalidad democrática que ha destruido el MAS. Estoy convencido que Samuel y la Alianza Unidad somos la alternativa real. Hay que trabajar, por supuesto, pero creo que la experiencia en lo económico y la vivencia que tiene Samuel desde el ámbito empresarial son un elemento fundamental en este momento de crisis. Ahora, usted está en la lista negra, está en la lista habilitada, está buscando algún cargo electivo, diputado Urquidi. ¿Le han incluido? A ver, Samuel lo ha dicho públicamente, él es quien va a decidir que las listas de los candidatos, y Samuel, por supuesto, va a decidir quién lo acompaña en la bancada parlamentaria. Si Samuel cree que en lo particular puedo sumar y puedo contribuir, ahí estaré. Y si no, más allá de no estar en las listas, mi compromiso no es un compromiso electoral, no es un compromiso por estar en la lista. Mi compromiso es por trabajar, por luchar y por hacer de Samuel Doria Medina presidente y por evitar fundamentalmente que el MAS continúe en el poder. Ahora, cierto, muchos de sus colegas están con Manfred, otros con Tuto y otros con Samuel. Prácticamente todos han buscado, pensando sanamente, en apoyar una candidatura con el objetivo de derrotar al movimiento al socialismo, recuperar la economía. Pero ¿en qué queda el trabajo mismo de la Asamblea Legislativa además de haber sido atomizado ya antes en la crisis del MAS, en la crisis de Creemos y Comunidad Ciudadana, ahora con esta adhesión de senadores y diputados a uno y otro candidato? ¿No cree usted que es complicado sesionar, complicado aprobar? Porque cada quien va a perseguir intereses y va a esperar alguna posibilidad de que le favorezca a una y otra persona una decisión, una ley, un proyecto o una fiscalización. No, está claro que la situación en la Asamblea, Rubén, es muy difícil, muy compleja, por diferentes factores: el factor electoral, la fractura interna, las divisiones internas, la falta, por supuesto, de liderazgo claro, y no es una novedad que la venimos reclamando por parte del señor David Choquehuanca, pero yo creo que a eso me refería hace algún momento con la urgente necesidad de que al margen de lo electoral podamos generar una agenda mínima
que no sea muy ambiciosa, porque creo yo que, por supuesto, las condiciones no están dadas para encumbrarse en una agenda muy pretenciosa, sino una agenda mínima viable que pueda facilitar la aprobación de algunos proyectos de ley. Y eso parte, por supuesto, de voluntad política y un mínimo de sentido de responsabilidad de todas las fuerzas políticas en sus diferentes facciones. Aquí lo que tiene que prevalecer, te vuelvo a repetir, es la responsabilidad con el país. La responsabilidad con el país te dice que hay un mandato por cumplir hasta el 30 de octubre y en esa línea, vuelvo a repetir, es urgente y necesario generar esta agenda mínima que nos permita sostener, que nos permita concluir, ojalá de la mejor manera, nuestro periodo legislativo hasta el 30 de octubre. Para eso usted tiene experiencia respecto de cómo ha visto funcionar la Asamblea Legislativa en estos casi 5 años y obviamente es un criterio casi ya común señalar que ha sido una de las peores asambleas por las disputas internas en el oficialismo, por las disputas internas en los partidos con representación política de la oposición. ¿Qué le pareció la decisión del presidente Luis Arce de abandonar su carrera electoral? ¿Es un hándicap para la oposición? ¿Qué criterio hay en su fuerza política, diputado? Primero, caracterizar como lo que es. Lo que ha hecho el presidente Arce anoche no es como lo quiere vender. Es pues un acto de desprendimiento en bien de la unidad, en bien del país, en bien del proceso. Es un acto de pragmatismo puro y de sobrevivencia política. Eso es lo que ha hecho el presidente Arce. Primero, que en lo electoral Arce no tenía ninguna posibilidad de ser un candidato competidor y de ser un candidato con mínimas posibilidades de luchar la presidencia para el próximo periodo constitucional. Arce electoralmente y políticamente es y era un candidato inviable. Y en realidad lo que ha hecho es tender puentes, hacerle un guiñito ahí al señor Andrónico Rodríguez para seguramente buscar y generar una unidad que pueda permitir al MAS y al Bloque Popular tener mayores posibilidades de permanecer en el poder. Está claro que Arce, al no tener ninguna posibilidad, está viendo y está buscando un salvavidas que por supuesto le permita aún más allá del 8 de noviembre del 2025 tener un nivel y un espacio de influencia dentro de la Asamblea Legislativa en el próximo periodo constitucional. Y está claro que esta decisión de Arce lo que está haciendo es, por supuesto, generar, creo yo, las condiciones para una eventual alianza con el sector de Andrónico Rodríguez y hacer que este bloque popular, el más incluido, puedan tener mayores posibilidades de competir en las próximas elecciones. Arce lo que necesita es no solamente terminar el periodo constitucional, entregar el poder al nuevo gobierno el 8 de noviembre, sino lo que necesita es pensar en el postgobierno. Y en el postgobierno, lo que Arce y el MAS necesitan es seguir teniendo espacios, nichos de influencia política, y uno de sus principales espacios de influencia política es, pues, por supuesto, la Asamblea Legislativa. Y así fracturados como han estado, está claro que esa influencia se diluye, y por eso que está buscando claramente un acercamiento con el señor Andrónico Rodríguez para seguramente afianzar sus coincidencias y buscar una posibilidad mucho más competitiva en el plano electoral. En la lectura política se entiende que este paso que ha dado Luis Arce significa que puede agrupar al bloque popular, puede agrupar en torno a una candidatura única. Y en la oposición, ¿usted cree que es posible actuar de esa misma manera, que algún candidato decline? Hablamos de Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, usted lo ha caracterizado casi pseudomacista a Manfred Ries Villa. ¿Es posible? Todo es posible, Rubén, y aquí hay que, por supuesto, tener claro, yo te decía hace algún momento, cuál es el objetivo. Claro. Y el objetivo, si es vencer al MAS,
si es genuinamente evitar que el MAS continúe en el poder, ahí esperamos que los líderes de la oposición democrática, por supuesto, tomen conciencia de ello, pero eso se dará en su tiempo. Esto no es una cuestión de un día para otro, es, creo yo, un proceso en el que estoy esperanzado que se va a dar y que finalmente también ahí va a estar el principal juez que tenemos, que es la ciudadanía, y es el principal actor que finalmente va a decidir y va a tomar una posición clara y nítida. Pero yo estoy confiado y más allá de lo que suceda o no suceda con el MAS, tenemos que jugar nuestro partido y tenemos que asumir nuestras responsabilidades y tenemos que correr bajo nuestras propias estrategias. Y por lo tanto, ahí está claro que al frente tenemos a un adversario que no lo podemos subestimar, no lo podemos minimizar. El MAS es una realidad política y está ahí con fracturas, con divisiones, con lo que tú quieras, pero tenemos, por supuesto, a un adversario claro al que hay que vencer. Y en esa línea estoy seguro que va a existir y va a generarse el momento de los consensos y va a existir el momento en el que claramente la oposición democrática le dé una respuesta clara al país para no solamente vencer, sino ofrecerle un proyecto alternativo de país. El problema del MAS, Rubén, no es solamente de liderazgos, no es poner la fotito del señor Andrónico Rodríguez y vendernos la total mentira de que es renovación. Andrónico no es renovación, Andrónico es más de lo mismo, con otro rostro y con otros matices. El gran problema del MAS, y ahí creo la oposición tiene una ventaja, es de que la gente está cansada y la gente está padeciendo el fracaso de su discurso, de su proyecto, de su modelo económico. El MAS no tiene nada que ofrecer. Con Andrónico, con Arce, con Evo, con Loza o con quien se te pueda ocurrir. El problema del agotamiento del MAS no tiene que ver solamente con los liderazgos, tiene que ver con su incapacidad de tener una lectura correcta de la realidad como la tuvieron hace muchísimos años, que le permitieron llegar al poder a Morales con el 54%. Ese es el gran problema del MAS. Ha perdido la capacidad de generar una propuesta que seduzca a la gente y que le vuelva a regalar un capital social como lo tuvo hace 20 años cuando Evo Morales llegó al poder. Muy bien, diputado, gracias pues por atender nuestra llamada y conversar con nosotros de estos temas que nos apasionan. Será hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Rubén, como siempre un verdadero placer compartir contigo y con La Razón Radio.